el contexto, hermano, de esta historia viene desde el capítulo 14. Jesús está hablando de una forma continua, y para poder entender la palabra del hijo pródigo tenemos que entender la parábola de la gran cena, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, para ver qué era lo que Jesús estaba intentando explicar. Entonces, hermano, esta mañana, antes de llegar a la conclusión y al punto con el cual, ¿verdad?, quiero aterrizar, tenemos que ver cada una de estas parábolas para poder entenderla. Voy a dar varios datos y varias cosas, hermanos, que nos van a arrojar luz para poder entender mejor qué era lo que Jesús estaba tratando de decir en cada una de estas parábolas. La primera, hermanos, se encuentra en el capítulo 14, versículo 15, y Jesús está hablando dice ahí, la parábola de la gran cena. Comienzo a leerla, hermano. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo ya está preparado. La gran cena, hermanos, es el cielo que Dios tiene preparado para aquellos que creen en él. Y él dice que manda a decirle a los invitados que la hora había llegado, porque el reino de Dios ahora estaba con los hombres. Jesús estaba con los hombres. Pero dice el versículo 18: y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el Señor hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola, hermano, nos habla de 2 personas. Aquellos que eran los que iban a recibir la invitación a aquella gran boda, a los cuales estaba preparado el cielo, que era el pueblo judío. Pero el pueblo judío rechaza a Jesús, y entonces dice Jesús: trae a todos los gentiles, trae a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Los invitados no llegaron a las fiestas. Los que no eran invitados en un principio entraron a la fiesta. Esto, hermano, recuérdelo para el final. Ahora sí, vayamos al capítulo 15, donde comienza la parábola de la oveja perdida. Dice el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí vemos, hermano, la gente de la cual Jesús se rodeaba. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, pero ellos, hermano, no eran muy bien vistos por el pueblo judío. Ellos eran vistos como traidores o como ladrones. Un publicano era un judío que trabajaba para el imperio romano. Entonces los judíos automáticamente los rechazaban, ya que sentían que eran traicionados por su propio pueblo. O sea, los judíos, hermanos, no querían a aquellos judíos que se habían hecho cobradores de impuestos, porque pues era una traición hacia su propio pueblo. Y también, hermanos, se convertían en ladrones, porque el imperio romano, la forma en que cobraba los impuestos no es como se hace hoy en día. El imperio romano, los judíos que se hacían cobradores de impuestos, le pagaban al imperio romano X cantidad de dinero para que el imperio romano los dejara a ellos cobrar los impuestos. Y pues si ya habían pagado y podían cobrar lo que quisieran, podían aumentar cuotas cuando ellos quisieran, conforme a lo que ellos necesitaran. Entonces, vemos, hermano, que los publicanos no era gente muy querida del pueblo.
Y después dice, hermano, que eran los pecadores. Todo aquel que no practicaba el judaísmo. Gentiles, etcétera, etcétera. Pero Jesús, hermano, siempre se rodeaba de esta gente. Pecadores, publicanos, leprosos, gentiles. Todo aquello que los judíos despreciaban. Jesús, hermano, su ministerio, cuando lo vemos en los evangelios, vemos que siempre se rodeaba, pareciera ser como de gente vulnerable, de grupos que no eran muy bien aceptados y que no eran muy bien recibidos. Y Jesús se sigue rodeando de esa misma gente. Dice 1 Corintios 1, 27, vamos allá. Por si usted se creía, hermanos, ¿verdad? Que Jesús ya no se rodea de esa gente, Jesús se sigue rodeando de esa misma gente. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios, hermano, Jesús siempre se ha rodeado de la misma gente. Gente despreciada, gente minimizada por la sociedad, gente poco amada y poco querida por otros, grupos, hermanos, vulnerables. Y es importante entender esto para saber a qué público Jesús se estaba refiriendo con estas parábolas. Después dice el versículo 2, no solamente estaban los publicanos y los pecadores escuchándole, sino que dentro de ese mismo grupo, dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hace 15 días, hermano, veíamos, ¿verdad?, cómo es que Jesús les predica bien duramente a los fariseos. Les empieza a decir, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, parecéis limpios, pero por dentro estás llenos de suciedad. Lo que hacen, lo hacen no por amor a Dios, sino lo hacen para ser vistos por los hombres. Y lo hacen para obtener una ganancia, no por un servicio desinteresado. Entonces, vemos, hermano, que Jesús a los fariseos y a los escribas los trataba duramente por la religiosidad que ellos tenían. Pero lo que ellos estaban murmurando, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Se acuerda que les decía que los fariseos y los escribas tenían un sentir de superioridad a todos los demás? Bueno, ellos no podían entender como Jesús, aquel que sana, aquel que devuelve la vista a los ciegos, aquel que de una mano seca le vuelve a dar vida. ¿Cómo es posible que aquel hombre que podía hacer tantos milagros, que ellos mismos se fascinaban de su enseñanza y de su doctrina, cómo es posible que coma con pecadores? ¿Cómo es posible que coma con esos traidores? ¿Cómo es posible que coma con esos mentirosos, con esos ladrones? Por eso ahora entendemos cuál es el punto, hermano, de estas tres parábolas que siguen: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, con la cual vamos a estar concluyendo. Dice el versículo 3. Entonces, escuchando lo que murmuraban, él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo que por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Para los escribas, hermanos, y fariseos, escuchar esta parábola era un golpe directo contra lo que ellos ya creían. Pensar que Dios buscaba a los perdidos era algo extraño. Ellos solamente podían pensar, hermano, en un pecador sintiéndose miserable, regresando, arrastrándose, cargando de vergüenza por su pecado, volviendo a Dios. Pensar en que Dios busca al pecador era algo denigrante para ellos, hermano. No podían comprender cómo aquel Dios del Antiguo Testamento,
que saca a su pueblo con Moisés abriendo el mar rojo, que con Elías hace descender fuego del cielo para consumir a todos aquellos profetas de Baal, aquel que hizo que lloviera 40 días y 40 noches, e hizo que toda la tierra se inundara. No podían comprender que ahora viniera, descendiera y buscara a los pecadores. Era algo inaceptable, hermanos, para ellos. Pero Dios es así como estos pastores, al gozarse en encontrar aquella oveja que estaba perdida. Dios busca al pecador, se regocija en encontrar al perdido. Su carácter misericordioso lo hizo buscar al pecador haciéndose hombre y tomando la cruz. Ese, hermano, es el carácter de nuestro Dios. Hay gozo en encontrar una oveja perdida. Hay gozo, como lo dice aquí, cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y gracias a Dios porque tenemos un Padre lleno de misericordia, que no importa cuántas veces vamos y nos descarriamos, cada vez está dispuesto a ir por nosotros, cada vez está dispuesto a sacrificarse, no importa contra qué tenga que luchar, para que nosotros podamos volver al redil. Gloria a Dios por su misericordia. La siguiente parábola, hermanos, la de la dracma perdida, dice así: o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La dracma, hermanos, era una moneda de un tamaño pequeño. Por lo tanto, era fácil de perder y difícil de encontrar. Las casas, hermano, por lo que sugiere la historia, cuando dice que enciende la lámpara, es porque era una casa pobre, hermanos. Las casas pobres eran obscuras, ya que algunas ni siquiera llegaban a tener ventanas. Y si alguna casa en pobreza tenía una ventana, era un círculo, hermano, de 45 centímetros de diámetro, toda la luz que podía ingresar en esa casa. Por eso es que era necesario prender la vela. Pero si era una moneda pequeña, con solamente una vela, era algo difícil de encontrar. Aparte de eso, el suelo, hermanos, era de tierra compacta. Barrer para buscarla era algo complicado, ya que podía perderse dentro del montón de tierra. Y con la escasa luz lo hacía cada vez más difícil. Si usted, hermano, alguna vez ha barrido algún piso, aunque la tierra esté compactada, no deja de salir tierra cada vez que barre, sale más y más y más. Ahora, con todas esas condiciones, una vela, un piso lleno de tierra, encontrar esa dracma, hermanos, era algo difícil. Pero el valor de la dracma, hermanos, era el equivalente a un denario. Un denario era la paga de un obrero por todo un día de trabajo. O sea, vaya, la semana pasada o hace 15 días les explicaba a los jóvenes, era el sueldo mínimo, hermanos. ¿Se acuerda cuando Jesús, esta parábola, esta historia lo describe? También habla de la parábola, ¿verdad? Del dueño de la hacienda, que va con uno y le dice a las 6 de la mañana, ven y trabaja conmigo y te voy a pagar un denario. Después va a las 7 y va con otro. Y dice que ya iba a ser la final de la jornada y va con el último. Ya nada más le faltaba una hora para que terminara. Ven, te voy a pagar un denario. Porque el denario o una dracma, hermanos, era lo que se le pagaba a un obrero por su trabajo de un día. ¿Qué pasaba, hermanos? Si el esposo llegaba después de trabajar y la mujer había perdido un día de su trabajo. Perder una dracma significaba perder el sustento de 1 o 2 días para poder alimentar una casa. Sin duda que era algo valioso, era algo significativo. Pero la mujer, hermano, tiene gozo también al encontrar la moneda perdida. Tanto es su gozo que dice, va y reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque la he encontrado. Gócense conmigo porque no me voy a pelear con mi esposo por haber perdido el dinero por el cual él trabajó. Gócense conmigo porque aquello que parecía perdido nuevamente lo he tenido. Sí, tengo 9 más allá en mi casa guardadas. No me preocupo porque tengo un ahorro. Pero a nosotros no nos gusta perder ni 20 pesos, ¿verdad, hermanos? Perder todo un día de trabajo era algo significativo.
Una oveja, uniendo las dos historias, costaba entre 8 y 10 dracmas. O sea, 8 o 10 días de trabajo. Perder una oveja representaba el sustento de una semana. Un poco más de una semana para los pastores de ovejas. Perder una dracma representaba perder el sustento de un día. Cuando Jesús, hermano, estaba contando esto, les estaba diciendo a los escribas y fariseos, cuánto valor tienen los pecadores para Él y cuánto gozo tiene Él al encontrar y rescatar a uno de esos pecadores. Jesús les estaba diciendo, ¿por qué me señala? ¿Por qué me juzgan? Ustedes se creen perfectos, ustedes creen, ¿verdad?, que ya no tienen necesidad de mí, ustedes creen que no tienen necesidad de perdón. Por eso dice el versículo 7 que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, entre comillas, que no necesitan arrepentimiento. Entonces, hermano, vamos viendo que para entrar ahora sí a la parábola del hijo pródigo, que el personaje principal no es el hijo menor, ni es el hijo mayor. El personaje principal siempre es el Padre en toda la Biblia. Siempre es el Señor, siempre es Dios. Nos está mostrando, hermano, en esta parábola que vamos a entrar, la del hijo pródigo, la misericordia que el Padre tiene hacia cada uno de aquellos que están perdidos. Le invito, hermano, a que podamos pensar en eso, a que podamos pensar en ese carácter del Padre, su misericordia, su amor, su benevolencia, su gracia, al tratar no solamente con el menor, sino aún con el mayor. Y para poder entrar, hermanos, a la historia, me gustaría ir desglosándola por escenas, ¿verdad? Como si nos estuviéramos imaginando una película, a ver si así no se me duerme, hermanos, como si nos estuviéramos imaginando una película. Son 4 escenas, hermanos, en las que dividí esta historia. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes o les repartió. Ok, esto también, hermanos, es importante al final. Vemos que el hijo menor tiene la osadía de ir con su padre y decirle, ¿sabes qué? Dame lo que me toca. ¿Se imagina, hermano, que uno de sus hijos, usted viviendo, llegara a pedirle la herencia? Que le dijera, dame mi terreno, ya, dame la casa, porque es mía. Era una ofensa, hermanos, terrible. Hoy en nuestros días sigue siendo una ofensa, ¿verdad? O sea, tú no me amas entonces a mí. Tú solamente me estás usando porque tú no quieres lo que yo soy, tú quieres lo que yo tengo. Es más, es triste, ¿verdad, hermanos? Escuchar de familias que se pelean por herencia, se dividen, se separan y nunca más se vuelven a hablar en toda la vida porque se estaban peleando por una casa de Infonavit, hermanos. Sucede. Ahora, en ese tiempo, hermano, era algo todavía mayor la ofensa que estaba cometiéndole a ese padre. Por lo que vemos, hermanos, el padre era un hombre rico, era un hombre poderoso y era un hombre, por lo tanto, respetado ante la sociedad. Y el padre, hermano, estaba en todo su derecho de disciplinarlo y corregirlo. ¿Cómo me vas a pedir si todavía estoy vivo? Pues ¿quién te crees para venir y pedirme por lo que yo he trabajado? ¿Sí o no que esa pudiera haber sido la reacción del padre? ¿Se acuerdan, hermanos, cuál era el castigo para un hijo contumaz y rebelde? ¿Cómo? Apedrearlo. El padre tenía el derecho de llevar a su hijo con los ancianos y decirle, este miserable ni me he muerto y me está pidiendo lo que es mío. Pero no lo hizo. Dice que el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Les repartió los bienes, hermanos. ¿Cómo se repartían los bienes en ese tiempo? Esto también lo he explicado anteriormente en la escuela dominical.
pero lo voy a volver a hacer. ¿Qué hijo, hermanos, en la Biblia era el que tenía mayor privilegios si tenías 2, 3, 4, 5 hijos? El primogénito, ¿verdad? El primogénito tenía la bendición por excelencia, ¿verdad? Vamos a imaginar y vamos a ponerle una cantidad. Vamos a decir que este hombre tenía 900,000 pesos guardados. Yo creo que era más, ¿verdad? El hijo menor, la herencia, por ejemplo, hermano Eustaquio, usted tiene 2 hijos. Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Usted cómo repartiría, hermano, la herencia? Partes iguales, ¿verdad? 50-50. No más. Si son 3, una tercera parte a cada quien. Si son 4, una cuarta parte a cada quien. En estos tiempos no era así. El mayor, por ejemplo, en este caso que eran 2, el mayor recibía 2 terceras partes y el menor recibía una tercera parte. Entonces, el mayor ya había recibido su herencia, porque dice la Biblia, les repartió, se las dio y el mayor recibió más. Como le digo, hermano, esto va a ser importante para la conclusión de la parábola. Ahora, la riqueza del padre, hermano, no estaba en efectivo. Porque el patrimonio de un hombre no se encuentra todo en efectivo. No se encuentra en aquel tiempo, yo creo que oro, ¿verdad? Las monedas que ellos podían tener, el tipo de cambio generalmente era trueque. Él tuvo, hermanos, que vender ganado, probablemente. Él tuvo que vender tierras. Él tuvo que vender parcelas completas donde sembraba para poder darles a cada uno su parte. Se despejaba, hermano, se estaba dejando no solo a su hijo, sino todo su patrimonio. Todo lo que él había logrado trabajándolo, ahora ya se los había repartido. Vamos a la escena número 2, hermanos. Vamos a ir viendo, como le digo, cada uno de los detalles para poder entender lo mejor que se pueda la historia. Dice el versículo 13, la parte de en medio, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se va, hermanos, a una provincia apartada. Cuando él le pide su herencia a su padre, él estaba diciendo, yo quiero tu dinero, pero no quiero nada contigo. Yo no te amo, yo solamente quiero lo que tú me puedes dar. Rechazar al padre, hermano, siempre nos llevará a vivir lejos de él, así como estaba viviendo este hijo menor. La pregunta, hermano, para usted, ¿estás viviendo en una provincia lejos del padre? ¿En qué provincia vive usted? Ahora pongámosle nombre a esa provincia. No piense que Soledad, San Luis Potosí, ¿verdad? No. Avaricia, lujuria, chisme, mentira, idolatría, falta de comunión con Dios. ¿Cuál es su provincia, hermanos? ¿Qué tan lejos se encuentra del Padre por vivir en esa provincia apartada? Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice la Biblia que malgastó todo viviendo de una forma perdidamente. Adelante, hermano, dice que consumió toda la riqueza de su padre en rameras. Y hermano, eso era igual de degradante que hoy en nuestros días. Pagar por amor. Porque ahora estaba completamente solo. El pecado, hermano, puede llenar nuestro ser momentáneamente, pero tiempo después vemos que no es así. Lo único que nos puede llenar eternamente y hacernos estar totalmente satisfechos es estar con el Padre. Dice que comenzó a faltarle. Pienso yo, hermanos, y pregunto, se suponía que se había malgastado todo su dinero. ¿Dónde estaban todos aquellos amigos con los cuales comenzó a tomar? ¿Dónde estaban todas aquellas rameras? Todos, hermanos, cuando no tuvo nada, lo abandonaron y se quedó solo.
El pecado siempre, hermanos, nos va a traer soledad. El pecado, hermanos, siempre nos va a acarrear miseria. Podemos pensar que podemos vivir lejos de Dios cómodamente. Podemos pensar que podemos estar apartados del Señor y que no nos va a suceder nada, pero no puede ser así. El Señor, hermano, es claro con su palabra. El pecado siempre trae miseria, siempre trae condenación. Piénselo desde Adán y Eva, cuánta miseria, cuánta degradación trajeron a la humanidad, hermano, porque ellos decidieron comer de ese fruto que el Señor les había dicho. Alguien decía, ¿verdad? Escuchaba a alguien que decía en esta semana que la gente se pregunta, ¿por qué si Dios es amoroso permite las guerras? ¿Por qué si Dios es amoroso permite que haya gente muriéndose de hambre? ¿Por qué si Dios es misericordioso hay gente, verdad, niños abandonados? ¿Por qué son capaces de dejar a bebés tirados? ¿Por qué son capaces, verdad, hombres de violar a niños? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque el Señor había creado todo perfecto desde un principio, pero fue el pecado del hombre quien lo corrompió. Hermano, el pecado del hombre, vivir apartado de Dios, en la provincia del nombre, del pecado que usted le quiera poner, el nombre que usted le quiera poner, nos hace vivir alejados de Dios. Y estar alejados de Dios, hermanos, es traer miseria a nuestras vidas diariamente. Pero lo interesante, hermano, es cuando ocurre el versículo 15. El punto más bajo de la vida de este joven dice así: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. ¿Para qué, hermanos? Y le deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se acuerda que una vez les comentaba que los judíos no quieren a los gentiles? Imagínense, hermanos, Jesús diciéndoles, un judío estaba trabajando para un gentil. Qué degradante era eso. Pero ¿en qué estaba trabajando? Era aún más degradante. Cuidando cerdos. La visión de los judíos que tenían los judíos sobre los cerdos no era solo de rechazo alimenticio, porque recordemos que los cerdos, hermanos, no podían, los judíos, no podían comer cerdo en su dieta, no estaba incluido. Pero no solamente era rechazo en su dieta, sino de una profunda repugnancia religiosa, cultural y política. No era simplemente un animal que no les gustaba, era el símbolo máximo de la impureza y la degradación. Es más, hermanos, si un judío llegaba a tocar el cadáver muerto de un cerdo, tenía que lavarse, tenía que purificarse para poder entrar al templo. Era una deshonra, hermanos, criar cerdos y trabajando para un gentil. Este es el punto más bajo de la degradación de este joven cuando termina cuidando cerdos. El punto más bajo de su vida. Pero pareciera que no acaba ahí. Todavía, hermano, tenía el deseo de poder comer aquello con lo que se alimentaban los cerdos. Casi, hermanos, en esta historia puedo escuchar cuando los judíos están crujiendo los dientes que Jesús les está contando esto. ¿Cómo es posible que uno de nosotros vaya y cuide cerdos? Eso, hermano, era el punto, y ese es el punto al cual usted y yo podemos llegar si nos apartamos del Señor viviendo alejadamente de Él. El punto más miserable de nuestras vidas, hermanos, será cuando estemos lejos de Él. Piense en lo que usted era y de dónde Dios lo sacó. Lo que usted hacía, lo que usted pensaba, la forma en la que usted hablaba, quizás la manera en la que usted se vestía, la forma en la que actuaba, la forma en la que se expresaba de otros. ¿No nos daría vergüenza, hermanos, regresar a lo mismo otra vez? Alejados de Dios, hermano, podemos llegar a este lugar. Entonces hemos visto, hermano, la escena número 1 donde el hijo le pide los bienes al padre. Vimos la escena número 2 donde el menor vive alejado del padre y las consecuencias que él tuvo. Pero ahora entremos a la escena 3, arrepentimiento y restauración de este joven. Dice el versículo 17, hermano, y qué hermosos versículos son estos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno
de tus jornaleros. Dice la palabra que volvió en sí, como si hubiese quedado, hermanos, completamente loco y tuvo un momento de lucidez en su degradación, en su perdición. Y recuerda, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, en la casa de mi padre no hace falta nada, porque con el Padre estamos saciados, con el Padre estamos completos, con el Padre estamos llenos, somos salvados, tenemos un refugio, podemos vivir confiados. No hay razón, hermanos, para no volver a Él, no hay razón para no volver a Él si estamos lejos de Él. Él recuerda y dice, ¿cómo es posible que aún los criados de mi padre, que aún los siervos, que aún sus esclavos no tengan necesidad de comida, no tengan necesidad de preocuparse de nada? Y yo aquí deseando comer las algarrobas que comen los cerdos. En el versículo 18, hermanos, encontramos un arrepentimiento genuino. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él no llega, hermanos, queriendo volver, diciéndole, pues es que fue tu culpa, papá. ¿Para qué me diste el dinero? Si tú sabías cómo era, tú me conoces de toda la vida. Tú sabías que yo me lo iba a gastar. Fue tu culpa. Fue culpa de aquellas mujeres que se me ponían. Pues ¿cómo me iba a negar? Fue culpa del alcohol que me hizo llegar a ese... No hay excusas. Padre, he pecado. Yo he pecado. Reconoce que contra el único que ha pecado es con su Padre. Y todas las demás partes, hermano, desaparecen. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero la tercera parte es la que más me sorprende. Sí, papá, pequé, pero soy tu hijo. Soy el más chiquito. Consiénteme. No. Dice, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoce que él merece ser castigado. Reconoce que él merece, por haberse desviado, recibir el castigo. Y esto, hermano, es un arrepentimiento genuino. A alguien que tiene un arrepentimiento genuino se le puede dar misericordia, pero a quien no tiene un arrepentimiento, a quien está buscando excusas, a quien está buscando otros culpables, a quien está buscando, ¿verdad?, que no suceda absolutamente nada, hermanos, no se le puede dar arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y el hijo, hermano, estaba teniendo este arrepentimiento genuino. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Hubo acción, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pensado en volver al Padre? Pero solamente lo dejamos en un pensamiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a ser fiel ahora sí a ti, Señor? Ya no voy a volver a caer en este pecado. Ahora sí voy a vivir como a ti te agrada. Ahora sí voy a vivir de la manera que a ti te gusta. Pero el lunes estamos volviendo a hacer lo mismo. El arrepentimiento, hermano, me lleva a cambiar mi vida. El arrepentimiento, como lo hemos mencionado, es un cambio de mente. Lo que yo hacía, ya no lo hago más. Ya no vivo para mi carne, sino que ahora vivo para agradar a aquel que me perdonó. Y piensa en el camino este joven. Todos en la aldea, en la granja, en la casa de su padre, sabían lo que había hecho. ¿Te enteraste? El hijo del patrón ya se fue. Y dicen que está cuidando cerdos. Porque pues, nunca falta el cuchicheo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué van a decir? Me van a juzgar, me van a señalar. Pero la vergüenza, hermano, la vergüenza no lo detuvo de volver a casa. Él no sabía cómo iba a reaccionar su padre. Pues la tunda que me va a dar, ¿verdad? Me va a tratar como al peor de sus esclavos porque manché su apellido, porque manché su nombre. No, hermanos, la posible sanción y humillación tampoco lo detuvo. No basta, hermano, con pensar en abandonar la provincia lejana. Hay que tomar acción y caminar de vuelta al Padre. Pero lo más hermoso, hermano, y el centro de esta historia aparece en este versículo número 20. Dice, y cuando aún estaba lejos, vino a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Dice que aún cuando estaba lejos, ni siquiera había llegado a la puerta. Esto, hermano, probablemente indica que el padre se paraba todos los días a esperar el regreso de su hijo. Y como dice allá en Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, dice la palabra de Dios. Este padre parecía que no importaba cada una de las ofensas que su hijo había cometido. Él solamente estaba esperando el momento de verlo para poder recibirlo y para que él pudiera regresar. El padre no reacciona de una mala forma, quizás como lo haríamos nosotros. Cualquiera de nosotros diría, hasta que volvió. Yo sabía que no iba a poder vivir lejos de mí. Sí, que venga, pero que venga arrastrándose, pidiendo perdón, que sufra la vergüenza, la humillación por la que hizo pasar a nuestra familia. Primero que se limpie, primero que se bañe, viene todo sucio, andrajoso. Después le voy a leer la cartilla para que sepa cómo se harán las cosas. Cualquiera de nosotros reaccionaría así, ¿sí o no? Si nos hicieran eso mismo que este hijo le hizo a su padre. No, hermanos, el padre tuvo misericordia. Sus entrañas se conmovieron. El amor por su hijo brotó y se desbordó de tal forma que corrió. Ahora, este padre, hermanos, era un hombre adulto. Y ellos no usaban pantalones. Ellos usaban túnicas en ese tiempo. Para él poder correr, ¿alguna de las hermanas ha intentado correr con falda? Siendo que es bien incómodo. Para él poder correr, tuvo que subir su túnica, amarrársela, enseñar sus piernas, hermano. Y no lo vea hoy en nuestros días, véalo en esa sociedad. Una sociedad donde un hombre respetable, un hombre adulto, no podía salir corriendo como un niño. En ninguna situación, en ninguna circunstancia, él debía de manejar su carácter y mantenerse de una manera correcta todo el tiempo. Pero eso no le importa. Y sale corriendo a recibir a su hijo que había regresado. Dice la Biblia que pareciera ser, hermanos, de que antes que entrase a la aldea, antes que entrara a los terrenos que él poseía, él corrió para recibirlo, para que antes de que cualquiera de sus trabajadores lo pudieran señalar o alguno de los aldeanos lo juzgaran, lo criticaran, él se echa sobre su cuello, diciéndole: este es mi hijo. Estaba muerto, pero ahora ha regresado y está vivo. Se echó sobre su cuello. Alguna vez, hermanos, cuando usted va en la carretera, ha pasado ese tráiler, ¿verdad? Con un olor bien agradable, lleno de marranitos. Todos nos tapamos, ¿sí o no? Y eso, hermano, porque estamos lejitos. Acercarte, hermano, dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello, literalmente. El olor, hermano, que emanaba debió de haber sido desagradable. La ropa deshecha. El aliento, hermano, lo imagino, algo completamente asqueroso, hermanos. Pero al padre no le importó todo eso, sino que dice todavía el versículo al final: y le besó. La idea, hermano, de ese lo besó es que lo sofocó literalmente de besos. Qué amor tan grande del padre hacia su hijo perdido. En el versículo 21 dice así: y el hijo le dijo al padre, diciendo aquel discurso que había planeado, aquel discurso que se había propuesto a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hace una frase, hace falta una frase: hazme como a uno de tus jornaleros. El padre, hermano, lo interrumpe porque no había necesidad de obrar para que él pudiera ser perdonado. No había necesidad de hacer algo porque él ya había sido recibido y él ya había sido restaurado por la gracia y la misericordia del Padre. Gloria a Dios, hermano, por eso, porque no hay una obra que tengamos que hacer para que el Padre nos reciba. Simplemente un arrepentimiento genuino, y con que demos un paso, Él está dispuesto a correr por nosotros. Pero en el versículo 22, hermano, nos da la evidencia visible de que este hijo había sido aceptado por el padre. Dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano
y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Dice la Biblia, el mejor vestido. El mejor vestido, hermano, estaba guardado para los visitantes que llegaran a esa casa y fuera un visitante, hermanos, de honor. El vestido era una señal de honor hacia el hijo. El anillo familiar era con el que sellaban las cartas, las escrituras o todos aquellos documentos que necesitaran la validación del padre. El anillo era una señal de que el hijo había vuelto a tener la autoridad. El calzado, hermanos, era una señal de libertad. Los esclavos, solamente los esclavos en ese tiempo no usaban calzado. Entonces el padre dice, póngale zapatos porque ahora vuelve a ser un hombre libre. Y una fiesta en señal de aceptación visiblemente para todo el pueblo de que su hijo había sido recibido. Todos nosotros, hermanos, somos ese hijo menor cuando llegamos al Padre. Todos nosotros éramos ese hijo menor cuando vivíamos perdidamente, malgastando nuestras vidas, viviendo en aldeas lejanas, consumiéndonos en pecados, solos, hermanos, en el punto más vil y bajo de nuestra existencia. Pero el Evangelio llega a nuestras vidas y nos hace volver en sí. Nos hizo venir en arrepentimiento al Padre y confesarle cada uno de nuestros pecados. Mereciendo ser castigados, Él nos perdonó. Y gracias a Dios no necesitamos obrar porque su gracia nos salvó, nos mostró su misericordia, nos mostró su amor, nos recibió, nos restauró. No importó, hermano, cómo veníamos de revolcados en el mundo, no importó cómo veníamos de estar llenos de pecado. Corrió por nosotros a la cruz. Su sangre se echó sobre todo nuestro ser y nos sofocó de amor por toda la eternidad. Pero también, hermano, nos vistió dándonos honor. Nos puso un anillo dándonos autoridad. Nos puso calzado y nos dio libertad para servirle a Él. Nos hizo una fiesta en el cielo en señal de aceptación. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su justicia. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su soberanía. Estás lejos del Padre, ven a Él y Él te aceptará. Estás lejos del Padre, ven a Él y encontrarás misericordia. Ven a Él y encontrarás de su gracia infinita. Me encantaría concluir, hermano, terminando con esto, pero la historia continúa. Dice el versículo 25, y es la última escena, el hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas, y llamándole a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Todos pensaríamos, hermano, que hacer el hijo que se quedó en la casa tendría la misma reacción de gozo que tiene su padre cuando su hermano regresa. Mi hermano, aquel por el que quizás mi padre lloraba. Mi hermano, aquel por el cual mi padre oraba. Mi hermano, aquel por el cual mi padre se asomaba todos los días para esperar que regresara. Pero no. Dice el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hace un berrinche, hermanos. Pareciera que saca toda la amargura en las palabras siguientes que tenía guardada durante años en ese momento. Señala a su padre de tener favoritismo hacia su hijo menor. Frustrado, hermano, por todo aquello que oía y veía, disfraza una religiosidad, hermanos, con espiritualidad. Dice que el padre le rogaba, hermanos, que entrase. Y recordemos que había una fiesta en casa. Frente a todos los invitados, frente a todos los siervos de su padre, lo estaba, hermanos, desobedeciendo, causando la misma vergüenza que el hijo menor había causado a su padre. Dice el versículo 29, mas él respondió
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Esa frase, hermanos, da la idea de que el hijo le estaba diciendo: te he trabajado como un esclavo. Te he trabajado de tal forma, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Pero lo estaba desobedeciendo hace un momento. Entonces no era tan obediente como él creía. No era tan perfecto como él pensaba. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se acuerda que les había dicho que les repartió los bienes? O sea, era mentiroso, era rebelde, era desobediente, deshonraba al padre de la misma manera que el hijo. Quizás no a un grado tan visible como lo hizo el hijo, pero eran las mismas acciones que el menor estaba haciendo, las que el mayor estaba realizando. Él, hermano, se considera justo en sus propias obras. Esto hoy en nuestros días se traduce de la siguiente manera. Yo oro tanto. Yo leo tantos capítulos de mi Biblia. Yo hago esto en el templo. Yo participo en esto. Yo soy el encargado de tal ministerio. Yo llevo tantos años involucrados. Yo he dado esto. Yo he puesto esto. Y dicen por ahí, somos los hermanos yo-yo. Yo. Todo lo que nosotros hemos hecho, hermanos, es por nosotros, como este hijo. Este hijo, hermano, no había servido al padre por amor. Había servido al padre por interés. De la misma manera que el hijo menor quería al padre por lo que le podía dar, este hijo quería al padre por lo que le podía dar. Pero el hijo menor fue más directo con el padre y el hijo mayor pues lo disfrazaba de servicio. Bueno, si yo me quedo, pues él me va a dar todo a mí. Si yo me quedo, pues todo ya es para mí. Si yo me quedo, yo estoy haciendo esto, y todo se basaba en sus obras. Hermano, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos participar, todo en lo que nos podamos involucrar, todo lo que podamos dar, siempre será por su gracia y solamente por su gracia. No busquemos aplausos, no busquemos reconocimientos, no por recompensas, solo por un amor desinteresado hacia nuestros padres. Recuerda que les dije de los fariseos y los escribas. Este hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas, llenos de religiosidad, pero muy faltos de santidad y de espiritualidad. La parábola, hermanos, de la gran cena. Los que eran invitados no entraron, se quedaron fuera. Y aquellos que no estaban planeados ser invitados se quedaron dentro. La Biblia, hermanos, no concluye diciendo en si el hijo mayor entró o no. Dice el versículo 31, perdón. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. La historia concluye, hermanos, con el hijo mayor peleando con su padre si entrar o no. No dice si entró a la fiesta o no. Pero lo que sí tenemos seguro es que el menor estaba dentro de esa gran cena. El problema es que muchas veces llegamos como el menor a la iglesia, arrepentidos, humillados, pero tenemos la tendencia a volvernos el hermano mayor, a señalar, a no dar misericordia. Juzgamos sin ver primero nuestra propia vida. Pensamos que por lo que hacemos somos merecedores de algo. Pensamos que por lo que hemos hecho en el templo tenemos una posición más importante que la de todos los demás hermanos. Pero al igual como se encontraba el menor tan lejos del padre, lo estaba el mayor. Muchos de nosotros, hermanos, no necesitamos estar en una provincia lejana para estar lejos del padre. Muchos de nosotros, hermanos, lo podemos estar aún sirviendo en el templo. El hijo mayor todos los días estaba en la casa del padre, pero su corazón no era sincero con el padre. El Señor Jesús, hermano, le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas que los menores,
aquellos a los cuales ellos despreciaban, rechazaban, entrarían a la gran cena, pero que los mayores se quedarían afuera por su religiosidad. Quizás en esta tarde eres un hermano mayor o menor, y como le dije, estás igual de alejado del Padre, pero para ambos, hermano, hay misericordia. Porque el Padre le estaba rogando a su Hijo, entra y gózate con nosotros, no te quedes afuera, entra, arrepiéntete. Para ambos hay amor. Hermano, venga a Él, tenga arrepentimiento y Él correrá hacia usted y se echará sobre su cuello y le besará sin importar qué tan sucio te encuentres o cuánta religiosidad haya en usted. ¿Qué hermano es usted? ¿El mayor o el menor? Para ambos hay misericordia, hermanos. Ven a Él. No importa, hermano, en qué te hayas equivocado. No importa qué hayas hecho. El Padre tiene misericordia para ti. No importa si también en este momento tú eres alguien religioso, si eres alguien que solamente busca señalar, si eres alguien que solamente busca juzgar. No importa lo que hayas hecho, no importa mayor o menor. Ven a Él, porque encontrarás misericordia amplia y vasta para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque, Señor, no tenemos que hacer nada para hallar tu gracia. Tú ya lo hiciste todo por nosotros, Señor, poniendo a tu Hijo en una cruz, siendo crucificado, sepultado y por tu poder resucitado al tercer día. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Señor, ayúdanos a, si somos hijos menores, Padre, podamos volver a ti sin pena, sin temor, Señor. Porque aunque la gente nos señale, Padre, tú nos aceptas y nos recibes sin, Padre, recordarnos nada de lo que nos hemos equivocado. Danos ese arrepentimiento genuino, Señor, que necesitamos. Pero, Señor, también ayúdanos si somos hermanos mayores. Quizás, Padre, estamos viviendo religiosamente, no siendo sinceros, Padre, con lo que hacemos. Vivimos juzgando y señalando, Señor, a aquellos que se han equivocado y a aquellos que han fallado. Pero, Señor, si tú nos rechazas, ¿por qué nosotros lo hacemos? Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos tener ese mismo carácter, esa misma devoción, ese mismo amor, Señor, como el que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Señor, pedimos porque tú ayudes que cada uno de nosotros podamos amarnos de esa manera. Ver a los hermanos de esa forma, Señor. No sus errores, Padre, no su religiosidad, sino con el amor que tú tienes hacia ellos. Vamos, hermanos, a tomar un tiempo de oración. Si usted gusta orar en su lugar, ponerse de rodillas, tome decisiones, hermanos. Quizás usted siente que hay algo que lo está alejando del Padre y que está viviendo apartadamente de Él. Pero hoy puede regresar a Él y Él no lo va a rechazar. Quizás usted ha estado viviendo religiosamente, haciendo todo, esperando algo a cambio, juzgando, señalando, criticando. Y si usted decide venir a Él, Él tampoco lo va a rechazar.